Listo. Y voy a explicarles, voy a compartir primero el PowerPoint y voy a explicarles un poquito qué es lo que vamos a hacer hoy. Bueno, propiamente hoy, según lo tenía yo más o menos planificado, no vamos a desarrollar ningún tema nuevo, sino que simplemente vamos a hacer una recapitulación de lo que han sido todas las clases que hemos ido desarrollando a lo largo de todo este curso. Y después que repasemos brevemente todo lo que vimos a lo largo del curso, voy a explicar un poquito cómo sería la evaluación final. Bueno, ustedes saben que dentro del proyecto Academia, que es el que nos enmarca en estos cursos que nosotros estamos dando, este curso se llama en particular Teoría de la Persona uno. ¿M? Entonces, eh, esta teoría de la persona uno se refiere específicamente a la disciplina que en los currículos de formación filosófica, es decir, en las carreras de filosofía, se llama antropología filosófica. Y básicamente eso ha sido lo que nosotros hemos ido estudiando a lo largo de todo este tiempo. Por eso, nosotros tuvimos como una primera clase en la que dimos algunas nociones fundamentales de la antropología filosófica, entendiendo que existen muchas disciplinas en el ámbito de la ciencia que estudian al hombre, pero que lo hacen desde diferentes objetos formales. Entonces recordamos que el objeto material es aquello que cada disciplina estudia, el objeto formal es el aspecto o el punto de vista bajo el cual una determinada disciplina lo estudia, y decíamos que en el caso de la antropología filosófica, nuestra mirada se dirige a los principios esenciales que determinan lo que es la existencia humana. Entonces, no vamos a estudiar nosotros al hombre como lo estudia la medicina desde el punto de vista de la salud corporal o como lo estudia, por ejemplo, la antropología cultural desde el punto de vista de sus realizaciones que son variables de acuerdo a las diferentes culturas que existen en distintos puntos del planeta o en distintos momentos de la historia, sino que lo vamos a estudiar desde sus constitutivos esenciales y habíamos dicho que en una simplificación un poquito quizá extrema, esos contenidos esenciales eran su ser personal y su naturaleza. Entonces, el ser humano queda como definido por ese entrecruzamiento, digamos así, de persona y naturaleza. Persona es el ser personal, es lo que nos hace a cada uno de nosotros únicos, irrepetibles y que nos confiere esa dignidad especial que de la que nosotros gozamos y que veíamos también en la clase anterior. La naturaleza es la que hace que seamos tal como somos humanos y que nos hace semejantes, nos acomuna, por así decirlo, nos hace comunes a todos los otros seres humanos que existen en el universo. Entonces, naturaleza y persona, y decíamos cómo existen también diferentes miradas sobre el hombre. Nosotros habíamos puesto allí como en un esquema súper comprimido, donde están resumidas muchísimas nociones de la historia de la filosofía misma, habíamos puesto toda una serie de visiones que existen del hombre, ¿no? Entonces habíamos visto que una visión que ha tenido como manifestaciones recurrentes a lo largo de toda la historia ha sido la del dualismo, que no llega a concebir al ser humano como una verdadera unidad, sino que pone de una manera excesiva y hasta dramática el acento en la distinción o la diferencia entre lo que llamamos el alma y el cuerpo, o el cuerpo y el espíritu, ¿no? Veíamos cómo ese dualismo tuvo una vertiente más ontológica cuando se habló de dos principios opuestos, el principio del bien y el principio del mal, y una vertiente más, podríamos decir así, que se dio en el caso de, sobre todo del platonismo, donde la contraposición entre el cuerpo y el alma más bien era una cuestión que uno tenía que resolver en la existencia,
tratando de separarse de todo lo que era los condicionamientos que nos ponía el cuerpo, impidiéndonos realizar las ascensiones del alma, es decir, llegar a la contemplación de la verdad, del bien, de la belleza, del ser, de las ideas, como decía Platón. Pero entonces una posible visión del hombre es esa visión dualista que no acierta a explicar adecuadamente la unión del cuerpo y del alma en el hombre. En el caso de Aristóteles hablábamos de una explicación que sí une, ¿no? Ambas dimensiones y las considera como materia y forma, entendiendo estas expresiones no en el sentido, podríamos decir así, vulgar que nosotros le damos a la palabra materia y forma, sino en un sentido específico. Y es el caso de la filosofía de Aristóteles. Para Aristóteles, materia y forma son dos coprincipios que existen inseparablemente en la realidad de las cosas. Lo que nosotros llamamos cuerpo es la materia informada por el alma, que es la que a través de la cual recibe el ser. La esencia humana entonces incluye tanto el cuerpo como el alma. Aristóteles llega de esta manera a una visión mejor articulada de la unidad de alma y cuerpo en los seres humanos, pero Aristóteles llega como a sufrir un problema que para Platón, o sea, que para Platón no se planteaba. O sea, Platón claramente separando o distinguiendo muy agudamente el cuerpo y el alma, podía argumentar con toda tranquilidad a favor de la inmortalidad del alma como una condición incluso deseable, como uno, hasta como un objetivo, ¿no es cierto?, que había que alcanzar. En el caso del ilemorfismo aristotélico se salva la unidad entre cuerpo y alma, pero la inmortalidad del alma queda en penumbras. En el pensamiento moderno muchas veces se cae en una especie de identificación del ser humano con el yo o con la razón. Eh, Puse yo allí espiritualismo y quizás no es del todo correcta esa expresión porque puede dar la impresión de que es como una especie de opción por la vida espiritual en el sentido de la vida espiritual religiosa. No. Se trata más bien eso, ¿no? De una especie de valoración secundaria también de la condición corpórea del hombre, pero convirtiendo al hombre fundamentalmente en un ser racional, como que la razón o la racionalidad y el yo que detenta esa razón se convierte en el centro de la reflexión antropológica. Entonces ahí vamos a encontrar muchas de las filosofías modernas, el ego cogito de Descartes, también los distintos tipos de yo trascendental, como podemos encontrar en el idealismo, que en definitiva terminan haciendo del hombre como un sujeto que usa de un cuerpo. Eso va a ser como una consecuencia a largo plazo que nosotros vamos a terminar viendo después en la época contemporánea. Otras visiones reducen al hombre al materialismo, a la materia, no vamos a detenernos ahora en eso. Otras se detienen en la condición frágil, cambiante, dramática de su existencia y abren camino al planteamiento de la cuestión del sentido, ¿no? Entonces tenemos el existencialismo. Otras consideran al ser humano desde el punto de vista de la estructura, eh, y no piensan que haya en el hombre algo más que aquello que se ha ido construyendo a lo largo de el mismo desarrollo de la historia o del desarrollo de la cultura. Y entonces, por eso, una filosofía como el deconstructivismo nos habla de desarmar, digamos, de alguna manera, deconstruir esa imagen del hombre que ha sido quizá dominante en un determinado tiempo de la historia y que ahora tendría que ser reemplazada por otra en razón de la evolución de los tiempos, de las culturas o de las valoraciones humanas, ¿no? No es difícil darnos cuenta que el deconstructivismo va a aparecer en visiones como la ideología de género, ¿no es cierto? Entonces, el varón o la mujer son construcciones, dirán ellos, y así como nos suena, ¿no? Entonces, por lo tanto, si son construcciones, pueden ser deconstruidas y con las piezas de ese rompecabezas nosotros podemos construir otras cosas que nos parezcan mejores o más adecuadas al tiempo que corre en la actualidad. Así como también ustedes pueden darse cuenta muchas otras cosas que se dicen en ese tipo de ideologías. Nosotros en realidad
nos detuvimos también en otras visiones cuando hablábamos del hombre efecto, del hombre producto, del hombre criatura y del hombre hijo, pero no me vuelvo a detener en eso porque ustedes lo pueden tener en la clase correspondiente. Entonces, en estas dos primeras clases, de alguna manera, nosotros más o menos determinamos cuál era el espacio donde se movía la antropología filosófica y también, muy abuelo de pájaro, establecimos como algunas posibilidades, algunas posibles visiones del hombre que la filosofía considera. Cuando avanzamos a la siguiente clase, pasamos ya a tratar sobre la estructura de la persona. La persona de por sí, decíamos, es compleja. La complejidad de la persona se percibe fundamentalmente en su constitución esencial de alma y cuerpo. Entonces, fue en esa clase cuando nosotros desarrollamos los diferentes sentidos en los cuales se puede entender la noción del alma como el yo personal, como la instancia unificadora, como el punto de contacto con lo espiritual y trascendente y también los diferentes conceptos del cuerpo, ¿no? Como el cuerpo como límite, el cuerpo como posibilidad de interacción con el mundo, bueno, y toda una serie de cosas que dijimos en aquel momento. Lo importante entonces era darnos cuenta de ese carácter complejo de la persona, que no obstante, en última instancia, tiene siempre que tener en cuenta su unidad, porque si nosotros no somos capaces de percibir, de tomar plena conciencia, podríamos decir así, de esa unidad de la persona, vamos a terminar precisamente con un hombre como despedazado, como un hombre como partido en pedazos, que no logra encontrar ni la esencia de su de su propio ser, ni tampoco el sentido de su existencia. Entonces, la complejidad de la estructura personal tiene que poder resolverse en una unidad en la que estén de alguna forma todos los elementos integrados. Y nosotros tomábamos como elemento fundamental, como, digamos, como esquema fundamental para esa estructuración, la tripartición del alma, que también se remonta a la filosofía antigua y que nosotros podemos encontrar particularmente tematizada en Aristóteles. El alma vegetativa es la que ejerce las funciones inferiores de la vida, que nos son comunes con todos los seres del reino vegetal, que para los antiguos eran fundamentalmente la nutrición, el crecimiento y la reproducción. El alma sensitiva implica la capacidad de una cierta apertura al mundo por medio del conocimiento y de la afectividad, pero solo a un nivel particular. Entonces, nosotros también, como igual que los animales, estamos dotados de sentidos externos e internos con los cuales nosotros podemos percibir formas que nos provienen del mundo, ¿no? No en vano, con una metáfora muy expresiva, siempre se habló de los sentidos como las ventanas del alma, ¿no? Y también tenemos la posibilidad de dirigirnos hacia ese mundo y interactuar con él por medio de la afectividad. En este caso, la afectividad sensible que nosotros veíamos bajo el nombre tradicional de las pasiones del alma, que ya volveremos sobre eso enseguida. Y finalmente teníamos el alma racional a través de la cual nosotros alcanzábamos nuestra especificidad propia como seres humanos, dotados de esas dos potencias superiores, la inteligencia con su apertura universal al ser y al bien, y la voluntad con su apertura universal al bien, al ser y a la verdad, y la voluntad con su apertura al bien, ¿no? Con esto nosotros de alguna manera veíamos que ya incluso en el mismo nivel del alma o el mismo nivel de la vida encontramos una importante complejidad que no obstante está siempre reducida a la unidad. Eh, los medievales a veces se planteaban cuestiones que a nosotros nos pueden parecer como abstractas o no le podemos hallar mucho sentido. Y una de esas cuestiones era si el alma humana es una sola alma o son tres almas distintas, según esta tripartición. La respuesta de Santo Tomás, sin entrar en detalles, es que es una sola alma, es decir, que hay un alma que asume todas las funciones, desde las más elevadas del pensamiento y de la voluntad hasta
las últimas que incluso se realizan sin que nosotros tengamos conciencia de ellas, como muchas de las del alma vegetativa. ¿Por qué entonces es una sola el alma? ¿Por qué es importante que sea una sola el alma? Precisamente porque impediría recaer en cualquier tipo de error dualista o de error deconstructivista, digamos, en el cual el yo esté como por un lado y el resto de las piezas de rompecabezas estén por otro, y el yo pueda tener como una especie de ilusión de que él está como exento, como aparte, y reconstruye la realidad humana como se le da la gana, ¿no? Eso no es así. Eh, la naturaleza humana entonces hace que nosotros mismos seamos una perfecta unidad desde, insisto, las funciones más elevadas del espíritu hasta las más simples y sencillas de las formas más inferiores de la vida. Una vez que nosotros establecimos esa complejidad, esa estructura compleja de la existencia humana, ya pasamos a analizar, por un lado, la inteligencia y por otro lado, las pasiones y la afectividad sensible. Eh, en el caso de la inteligencia, nosotros intentamos hacer ver cómo la inteligencia era esa capacidad por la cual el ser racional, el ser espiritual, está abierto totalmente al ser de las cosas y puede captar y recibir en sí mismo el ser de toda la realidad. Por lo tanto, era importante hacer como una distinción, como una contraposición de la inteligencia humana con relación a la así llamada inteligencia de los animales y a la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué podemos decir en relación con la inteligencia de los animales? Los animales que nosotros a veces decimos que inteligente es este animalito, en realidad los animales propiamente hablando no tienen inteligencia. Los animales tienen en algunos casos un gran desarrollo de sus sentidos internos, incluidos los sentidos que se llaman la imaginación, la estimativa y la memoria, que generan una capacidad de aprendizaje y de resolución incluso de problemas bueno, que nos admiran a nosotros. Entonces nosotros vemos a veces, bueno, que pícaro, que puede ser un monito o cualquier otro animal por el estilo, ¿no? Pero no se trata de inteligencia, porque inteligencia significa la captación de la universalidad del ser. Eh, eh, para poner un simple ejemplo, si yo a ustedes les invitara a imaginar un perro, ustedes podrían imaginar un perrito grande, chico, mediano, de una raza o de otra, etcétera, ¿no? Y si hubiera modo de decirle a un animal que imagine un perro, posiblemente podríamos hacer que el animal también imagine, porque el animal imaginación tiene. Ahora, cuando nosotros decimos pensemos en un perro, nosotros ya estamos estableciendo un concepto universal que solamente se establece por medio de una definición y que es aplicable a todos los perros del mundo que existieron, existen, existirán, y aún a perros que no existirán nunca, porque también sería aplicable a esos perros meramente mentales, por así decirlo, que nunca existirán. Esto les digo no para volverlas locas a las pobres, sino para que ustedes se den cuenta el poder que tiene la inteligencia. O la inteligencia es capaz de volver sobre su propio acto no una vez, sino tantas veces quiera, y por lo tanto la inteligencia puede alcanzar niveles de reflexividad y de abstracción que sería inimaginable ni siquiera en el animal más inteligente que ustedes puedan llegar a pensar, ¿no? Es decir, el monito o el delfín mejor adiestrado del mundo, ¿no? Entonces, esa es como la condición de la inteligencia humana en relación así a la impropiamente llamada inteligencia de los animales. ¿Y qué decir de la inteligencia artificial? La inteligencia artificial nos pone frente a un campo todavía bastante inexplorado, por lo cual es medio aventurado decir muchas cosas, pero en principio lo que nosotros observamos de la inteligencia artificial es que es una inmensa capacidad de cálculo, tiene como una enorme capacidad de cálculo y puede como simular ciertas funciones propias de la inteligencia, como por ejemplo la creatividad o la aplicación a la resolución de algún problema determinado. Imagínense ustedes, por ejemplo,
en el ámbito, en cualquier ámbito que ustedes se quieran poner. Por ejemplo, en el ámbito de la matemática, resolver problemas muy complejos, en el ámbito de eh, no sé, del derecho, poder aplicar a una situación dada todos los principios y toda la jurisprudencia que tal vez un abogado tendría que ponerse a estudiar durante un montón de tiempo para poder llegar a hacerlo, y así sucesivamente. Pero en el fondo son como herramientas de cálculo. Eh, Incluso hasta los modales que nosotros vemos en la inteligencia artificial no son más que algoritmos establecidos que no implican una verdadera capacidad de captación de la universalidad del ser o con una verdadera capacidad de decisión personal. Entonces, la inteligencia artificial nos trata bien, siempre es como muy, podríamos decir así, muy salamera, como decimos, como diciendo muy, un poquito como aduladora, ¿no es cierto? Porque bueno, es como la manera en que está hecha para funcionar, ¿no? Pero no significa eso que haya una real capacidad de asunción desde un núcleo personal de lo que es la capacidad de la inteligencia, ¿no? Bueno, y evidentemente ese punto todavía, ese tema todavía está como muy es como un problema muy abierto porque también mucho depende de cuáles vayan a ser los desarrollos que alcance esta misma inteligencia artificial. Después de tratar el tema de la inteligencia, nosotros pasamos a la afectividad y vimos la afectividad sensible con todas las pasiones, la influencia que tienen las pasiones en la moralidad de las acciones humanas y también la voluntad como aquella no ya pasión ni facultad de la afectividad sensible, sino como le llaman los filósofos antiguos, el apetito racional, o sea, la capacidad de entender pero que procede de la razón. Y veíamos cómo la voluntad tiene esa fuerza que la hace trascender cualquiera de los bienes particulares que son, por el contrario, el objeto de lo que nosotros llamamos las pasiones. Las pasiones, como veíamos, estaban subdivididas en dos grandes ramas, las del apetito irascible, concupiscible, que son las que busca el bien sin más calificaciones, y las del apetito irascible, que se refieren a los bienes que son considerados bienes arduos o bienes difíciles. Bien, una vez que nosotros planteamos de una manera general toda esta estructura de la persona humana, pasamos a la consideración de un par de temas que, si bien nosotros los hemos tratado aquí en la antropología, son temas que corresponden al horizonte de la ética. El primero de esos temas, el del fin último y la felicidad. Y veíamos cómo el ser humano, igual que cualquiera de las realidades que existen en este mundo, tiene un fin último y ese fin último antropológicamente se llama la felicidad. Veíamos cómo la felicidad, eh, si bien todos los seres buscan la felicidad, no todos los seres humanos tienen la misma idea de felicidad. Y entonces es ahí donde radica esa gran discrepancia entre los hombres que hace que muchas veces haya como caminos muy diferentes en esa búsqueda que todos los seres humanos compartimos. Y veíamos cómo en realidad la felicidad tiene que ser como aquel bien supremo, aquel bien después del cual no se puede esperar ninguna otra cosa, y la acción con la cual nosotros alcanzamos la felicidad tiene que ser el acto más perfecto de la potencia más perfecta. Hablábamos de una felicidad objetiva que solo puede ser ese bien supremo y una felicidad subjetiva que es el modo de relación que nosotros tenemos con ese supremo bien. Bueno, otras consideraciones sobre la felicidad les remito a la clase correspondiente. El otro tema importante, pero que también eh, nos hacía meternos un poco más en el terreno de la ética, saliendo del ámbito estricto de la antropología filosófica, era el tema de la libertad. Y veíamos cómo la libertad se puede concebir como fundamentalmente
como una ausencia de necesidad exterior e interior, o sea, ausencia de coacción y ausencia de violencia, pero positivamente la libertad es la capacidad del ser racional de determinarse enteramente a sí mismo, trascendiendo cualesquiera de las, podríamos decir así, propuestas particulares que se le ofrezcan a su querer dentro del transcurso de la existencia humana. La voluntad humana solamente se ve determinada por el bien universal. Por lo tanto, como en la existencia concreta que lleva aquí en este mundo, en esta historia, en esta tierra, la existencia concreta que lleva es una existencia que se da en el orden de bienes particulares. Ninguno de esos bienes particulares puede llegar a determinarla. Y por lo tanto, a esos bienes particulares que quiere, llámese cualquier cosa que ustedes quieran, el bien particular, no sé, desde tomar un vaso de agua hasta elegir una carrera o ir a vivir en otro lado o casarse con alguien o no sé qué, cualquiera de esas decisiones, cualquiera de esos bienes, no la determina, entonces los quiere libremente, libremente. Siempre tiene como un exceso, podríamos decir así, de fuerza la voluntad, porque la voluntad tiene como una dirección hacia ese bien universal, hacia ese bien absoluto. Veíamos también que hay diferentes dimensiones o también llamados niveles de la libertad que nosotros reducíamos fundamentalmente a cuatro. El primero, el de la libertad fundamental, que es el sentido en que decimos que nosotros por nuestra libertad disponemos enteramente de nuestra propia existencia, ¿no? La libertad fundamental, cuando nosotros podemos tomar una decisión que compromete el todo de nuestra vida, como por ejemplo una decisión vocacional. Un segundo nivel que era el de la libertad psicológica o libertad de elección, que es el que muchas personas muchas veces confunden y piensan que es el único nivel de la libertad, hacer lo que quiero y entonces tener siempre a mi disposición una gran cantidad de opciones para poder siempre elegir lo que más me guste. Pero veíamos que la libertad psicológica o libertad de elección o libre albedrío necesitaba algo más, necesitaba una orientación hacia un proyecto de vida, hacia una, podríamos decir así, hacia una más plena realización de la persona en un proyecto moral. Y entonces la libertad se transformaba no simplemente en liberarme de condicionamientos para poder hacer más libremente lo que yo quiera, sino también liberarme para alcanzar un nivel más alto, podríamos decir así, una cota más alta, digamos así, dentro de mi existencia personal, por el hecho de haber podido adquirir una serie de cualificaciones, de hábitos, de virtudes. Eh, los ejemplos podían ser muchos, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿quién es más libre? ¿El que, no sé, aprendió a tocar un instrumento y toca perfectamente el piano o el que toca dos teclas y dos sonidos y no sabe más que eso? Y bueno, es más libre el que puede más, pero para poder llegar a tocar perfectamente el piano, paradójicamente, ese individuo ha tenido que, entre comillas, renunciar a algunas formas de su libertad y quizá tuvo que, no sé, practicar durante largas horas, sometiéndose a un poco de sacrificio para poder llegar a, no sé, a alcanzar esa fluidez o esa perfección en la ejecución del instrumento musical. Entonces, eh, la libertad psicológica o libre albedrío tendría que ser necesariamente complementada por la libertad moral, que es una forma más plena, ¿no es cierto?, de realización de la libertad. En la libertad moral se entienden muchas cosas que se relacionan con opciones vocacionales, ¿no? Por ejemplo, a veces a los sacerdotes muchas veces la gente nos mira por el lado negativo, dice, ah, usted no puede casarse, no puede tener hijos, no puede esto, no puede aquello. Bueno, mira, si hubiera elegido el sacerdocio solamente por lo que no puedo, evidentemente sería un tipo muy infeliz. Pero uno no elige por lo que no, sino elige por lo que sí.
¿no? Entonces, si puedo celebrar la misa, puedo actuar en persona de Cristo, puedo perdonar los pecados, puedo, entonces, bueno, entonces ahí uno se da cuenta de que realmente la libertad puesta al servicio de un proyecto cualifica a la persona, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con el casamiento, es decir, hoy en día la gente no se quiere casar porque tampoco quiere tener hijos y no quiere un compromiso de mucho tiempo. Entonces, si vos te casas, ya no vas a poder salir con otro, no vas a poder salir con tus amigos, no vas a poder hacer esto. Si tenés un hijo, no vas a poder, no sé, tener libertad para, no sé, no tener que estar cuidando todo el día el hijo, etcétera. Entonces, bueno, evidentemente, si lo mirás por el lado del no, parece que perdés libertad, pero cuando uno lo mira por el proyecto que estás realizando y por las cualificaciones y las capacidades tan altas que uno puede alcanzar a través de ese proyecto, entonces, bueno, gana libertad, no pierde libertad, sino que gana, ¿no? Y eso lo veíamos con el ejemplo de la araña y el suicida, lo veíamos también con el ejemplo de los vínculos. Los vínculos no necesariamente te quitan libertad, sino que, muy por el contrario, muchas veces te hacen ganar libertad. Bueno. Después de esto, ya tuvimos como dos clases que de alguna forma fueron haciendo el cierre, que fue volver al tema de la persona, el concepto de la persona y la dignidad de la persona. Respecto del concepto de la persona, es muy importante considerar la definición de Boecio, sustancia individual de naturaleza racional, porque decíamos que en cada una de esas palabras está contenido algo esencial. La persona es sustancia porque no es, el ser personal no es accidental, no es algo que yo pueda ponerme y sacarme como me pongo, me saco una prenda de vestir. Eh, Ni es algo que yo tampoco lo vaya a perder como pueda perder, no sé, cualquier otra cosa que pierda en la vida, sino que el ser personal es algo intrínseco, algo sustancial. Sustancia individual, la persona es individuo en cuanto indivisible y al mismo tiempo dividido de los demás, ¿no? eh, Tiene una naturaleza, por lo tanto la persona no es pura libertad, pura espontaneidad, sino que su naturaleza, llamada precisamente naturaleza humana, es la que marca el ámbito donde juega su libertad para alcanzar su pleno desarrollo personal y la consecución de todos sus de sus proyectos, de sus objetivos, ¿no es cierto? Pero entonces tiene una naturaleza que es lo que hemos visto antes, una naturaleza corpórea, espiritual al mismo tiempo y dotada de una rica complejidad que no siempre es fácil de armonizar. Eh, y de naturaleza racional, decíamos, porque precisamente la condición racional o espiritual es la que le da su carácter específico a la persona. Entonces, no podíamos decir que sean personas, por más cariño que le tengamos, nuestros perritos, nuestros gatitos, todos los animalitos, e incluso hablar de los derechos de los animales, por más que lo hagan muchas personas hoy en día, es un error porque es un equívoco. Los únicos sujetos de derecho son los seres personales, ¿no? Los demás son objetos de derecho. Por supuesto que un animal como ser viviente, podríamos nosotros admitir con toda tranquilidad que un animal como un ser viviente y sensible merece un trato diferente de una simple cosa inanimada, ¿no es cierto? Pero eso es que hace más a nuestra propia dignidad, por la cual no podemos ser insensibles. Este, si una persona que fuera insensible, supongamos, al dolor de los animales, posiblemente es una persona que tiene una carencia espiritual, porque será una persona que también fácilmente va a ser insensible al dolor de los otros seres humanos y va a ser una persona agresiva o violenta, etcétera. Entonces, el mal está en la persona que hace violencia, no tanto en sí en que se esté vulnerando un derecho del animalito, ¿no? Bueno. Entonces, la definición de persona y las demás características que hacen al ser personal y también la importancia que tenía, ahí veíamos el tema de la naturaleza humana, que ya lo explicamos en su momento. Finalmente, tratamos el tema de la dignidad de la persona, que fue el tema que nos ocupó la clase pasada.
Y explicábamos cómo la dignidad de la persona significa esa condición suya valiosa, inalienable, innegociable, que la hace un, entre comillas, absoluto guión relativo. Absoluto porque es un valor que no se puede negociar. Entonces, ¿cuánto vale una persona? No vale ni uno, ni mil, ni un millón. No vale nada, vale todo, porque la persona tiene un valor infinito. Pero al mismo tiempo que la persona es un absoluto, también decíamos que es un absoluto guión relativo, porque la persona siempre, la persona está hecha para la relación interpersonal y la persona tiene sentido solamente desde un Dios que la ha creado, ¿no? Entonces, esa relatividad, esa relación o relacionalidad, relatividad de la persona complementa lo que decíamos acerca de su carácter absoluto. Después explicábamos las diferentes consecuencias de esto, de la dignidad de la persona, particularmente el hecho de que la persona al mismo tiempo está al servicio de la sociedad y trasciende la sociedad. Entonces, esa es como una visión un poquito difícil que precisamente genera muchos errores en el planteamiento de la política, que nosotros lo podemos ver a nivel no sé, de la política concreta de nuestro país o de otros lugares. Eh, por pensar que la persona no le debe nada a la sociedad, caemos en el individualismo y entonces en una exaltación del individuo y de la libertad que en última instancia no es conforme a la naturaleza humana porque la persona es intrínsecamente relacional, espiritualmente relacional. Incluso eso se da, como lo veíamos de una manera sorprendente, hasta en Dios. Dios no es unipersonal, sino tripersonal, ¿no? Bueno, pero por otro lado, tampoco la persona puede estar sometida a la sociedad, como sucede en los regímenes totalitarios, que la persona es como una simple hormiguita del sistema que no importa. eh, digamos, lo que la persona desde su libertad quiera hacer o proyectar, sino que la persona está totalmente sometida. Entonces, los regímenes como el comunismo, etcétera, han dado ya una tristísima lección a la historia de sometimiento, de humillación y de destrucción de la vida de muchos seres humanos simplemente por sospechar que sean disidentes, porque piensen distinto o porque quieran algo distinto desde su propia libertad, ¿no? Entonces, eso pasaba en cuanto a la relación persona-sociedad. Por un lado, la persona se debe a la sociedad, pero por otro lado, la persona trasciende a la sociedad. Entonces, la visión antropológica de Aristóteles, de Santo Tomás de Aquino, la visión antropológica de la doctrina social de la Iglesia, es la visión correcta que supera ambos errores en los que, como digo, con bastante facilidad caen a menudo las posiciones extremas en el ámbito político, ¿no? También veíamos el tema de la dignidad ontológica y de la dignidad moral. La dignidad ontológica, por todo lo que venimos diciendo, es la dignidad que le compete a la persona por su mismo ser personal. Y entonces esa dignidad ontológica no se pierde nunca. Haga lo que haga la persona, esté en la situación que esté, sufra lo que sufra, carezca de lo que carezca, la persona nunca pierde la dignidad ontológica. Puede ser que la persona, no sé, lleve un nivel de vida muy disminuido por algún tipo de enfermedad o por alguna otra razón, por el estilo, y sin embargo no pierde la dignidad de la persona. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por el contrario, la dignidad moral se refiere a ese plus de dignidad que nosotros adquirimos por nuestras buenas acciones. Por lo tanto, la persona pierde dignidad moral cuando obra el mal, y entonces eso justifica los castigos, entre comillas, que le da la sociedad. Entonces, supongamos, una persona obra mal, bueno, si lo que obró mal tiene una cierta gravedad y está castigado por la ley, bueno, esa persona va presa, ¿no es cierto? Entonces, porque la persona ha perdido dignidad moral, ha perdido. Entonces ahí está el punto, ¿no es cierto? Es importante tener en cuenta esa diferencia. La dignidad ontológica no se pierde nunca, la dignidad moral sí se puede perder, puede aumentar o disminuir. El documento de la Santa Sede que citamos y que les recomiendo vivamente su lectura, eh,
también hablaba de una dignidad existencial y una dignidad social, que son conceptos que complementan un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? Bien, con esto hemos llegado como al término, podríamos decir así, de nuestro programa. ¿Qué es lo que nos queda ahora? Yo voy a dejar de compartir acá un poquito para pasar a compartir otra cosa. ¿Qué es lo que nos queda ahora? He visto que ustedes han hecho, creo que ya que todas están al día con todos los trabajos. Bueno, si por ahí les falta algún trabajito, preséntenlo, no hay problema. Pero, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda hacer el trabajo final. El trabajo final, yo la verdad que he querido este, que no sea tan complicado. Vamos a ver si lo podemos ahora compartir a esto. Que no sea tan complicado para que ustedes que ya vienen trabajando bien no se angustien excesivamente, ¿no es cierto?, por esta cuestión. Ustedes tienen acá en la plataforma, aquí lo estamos compartiendo, tienen después de las tres unidades una cuarta pestaña que habla recapitulación y trabajo final. Ahí tienen este PowerPoint que yo acabo de desarrollar, que no es nada del otro mundo, como se acaban de dar cuenta, es simplemente mostrar un poco a vuelo de pájaro todo lo que estudiamos a lo largo del curso. Y después dice trabajo final. Al finalizar la materia, los alumnos deberán presentar un trabajo monográfico de 2000 palabras, 3 4 carillas, nada del otro mundo, sobre alguno de los temas tocados en la misma, utilizando como base principal la bibliografía sugerida. O sea que supónganse que a ustedes les interese, qué sé yo, hacer un comentario, un pequeño ensayo sobre el tema de la dignidad humana en relación con algo que está pasando en particular, ¿no es cierto? Qué sé yo, en relación, supongamos, con la guerra, por decir un ejemplo. O que se les ocurra a ustedes, no sé, hablar de la necesidad de la educación de la afectividad y cómo lo ven ustedes en los adolescentes, ¿cierto? O que se planteen eh, hasta qué punto son superficiales o son profundas las ideas que circulan comúnmente entre las personas sobre el tema de la felicidad. Y ahí teníamos un texto interesante de McIntyre que, entre comillas, entre paréntesis, murió hace poquito, ¿no? El Sí, texto sobre la felicidad que decía McIntyre, bueno, es decir, como él ponía el ejemplo de sus alumnos. Sabes que en Estados Unidos también hay alumnos chantas y alumnos estudiosos, ¿no? ¿Se acuerdan del ejemplo de los alumnos que decía, sí. un alumno es el vago feliz, ¿no es cierto? Y el Y otro el alumno otro, es el buen alumno, pero ansioso. Es decir, bueno, entonces el profesor tendría que hacer que el vago feliz se sienta un poquito más infeliz y que el otro, que por ser ansioso nunca está feliz, bueno, disfrute un poquito más de lo que hace, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ver qué pasa con las concepciones así comunes de la felicidad o no sé, o cualquiera de los temas que nosotros hemos visto. Normalmente, cuando uno dice un trabajito monográfico de esta extensión, eh, evidentemente no estamos diciendo que tengan ustedes que hacer una elaboración súper original de cosas como si fuera una tesis doctoral, pero sí es importante que pongan algo de ustedes mismos, algo que ustedes hayan reflexionado. Aunque a ustedes les parezca que quizá no es tan profundo, ni que es un poco obvio, o que es un poco, no sé, no demasiado importante, ¿no? Pero que haya surgido de la reflexión de ustedes. En este punto es como, eso es como muy importante porque es como que uno dice, bueno, esto lo pensé yo. Sí, capaz que ya estaba escrito en los libros hace 1000 años, ¿no? Pero bueno, lo pensé yo, lo llegué a pensar yo, quiere decir que algo entendí, algo aprendí, algo logré avanzar, ¿no es cierto? Entonces, sencillamente, bueno, es esa propuesta. Y pienso yo que el plazo, para poner un plazo tranquilo y generoso, hasta que termine este cuatrimestre, que este cuatrimestre termina más o menos para todo el mundo
igual, creo yo, para todos los niveles de la educación, el 4 de julio, ¿no es cierto? O sea, eh, cuando ya, ya hasta que comiencen las vacaciones de julio, ¿no? Y si tienen alguna duda respecto a todo esto que venimos diciendo, o si me quieren mandar un pequeño esquemita, siempre es importante hacerse un esquema al principio que diga, bueno, qué más o menos qué temas voy a tratar. eh, el número 3 siempre tiene una magia, ¿no es cierto? Especial, no en vano es el número de Dios. Este, en el sentido, ¿qué sentido lo digo? Que bueno, un buen planteo, siempre, sobre todo cuando es algo tan cortito, un buen planteo es decir, planteo inicial, voy al cuerpo del asunto con alguna argumentación o con algunos datos o elementos que sumo y después hago una conclusión, ¿no? Entonces, planteo el problema, lo analizo el problema, concluyo. Lo esencial, lo importante para mí es esto y esto, ¿no? Entonces, con eso ya tienen ustedes el trabajo, ¿no? Entonces, esta sería la propuesta y entonces quedo ahora disponible por si tienen alguna pregunta o quieren comentar algo de todo esto, considerando que este ya sería nuestro último encuentro sincrónico que tenemos a través de la pantalla. Está bien. ¿Alguna pregunta o alguna duda? Yo, padre, un comentario. Realmente en lo personal ha sido muy, muy productivo el curso. Le agradezco mucho la disposición y bueno, y cada trabajo realmente elaborado de manera muy precisa y sobre todo los trabajos. Me han costado hacerlo, pero realmente siento que ha valido la pena y es muy importante todo este tipo de temas porque por más que uno diga es filosofía y piense que es algo muy antiguo, es muy actual y lo Sí, estamos viviendo, ¿no? sí, Y sí, es como una forma también claro que de sí. ir formando criterios personales en base a la verdad. Así que bueno, yo todo mi agradecimiento por estas hermosas charlas. Sí, Bueno, así es. Solo eso. muchas gracias. Estoy de acuerdo con lo que dice Andrés. Bueno, gracias, Graciela. Bueno, yo también, padre, también agradecerle, la verdad que todos estos temas, si bien estudié filosofía, pero los vi con una profundidad nueva, me enriqueció mucho y ha sido un gran aporte todo el material que me pudo proporcionar para mis clases. Y ya me voy a estar comunicando también para, bueno, porque me decidí a terminar la licenciatura y bueno, quiero buscar algo que sea algún tema antropológico, ético. Sí, Y bueno, de acá pude sacar varias ideas sí. para Buenísimo, profundizar y buenísimo, caminarme buenísimo, por ese chef. plan. Qué bueno. Bueno, entonces quedamos así. Ustedes vayan pensando su temita. No duden en consultarme si quieren presentarme como un esquemita, como una idea o Bien, preguntarme alguna cosa que les haya quedado como alguna duda y bien. después ya elaboran su trabajo y ya con eso daríamos por concluido todo. Si Dios quiere, vamos a ver, todavía no sabemos muy bien cuál va a ser exactamente la oferta para el próximo cuatrimestre, pero bueno, estén atentos porque seguramente va a haber distintas ofertas. Bueno, Perfecto, padre. estaremos atentos, padre. Bueno, perfecto, Gracias. entonces. Bueno, muchas gracias. Gracias Bueno, por la Muchísimas atención, también gracias. por la perseverancia, que eso no es poca cosa, eso también alienta y anima al profesor. Y si Dios quiere, bueno, nos estaremos viendo en cualquier ratito, ¿eh? así Bueno, es. gracias, padre. Nos vemos, Nos padre. vemos. Buenas Hasta tardes. Chao. luego. Hasta luego. Chao, chicas.